Bueno, hermanos, pues bienvenidos en esta mañana. Estamos contentos de poder estar aquí en la casa del Señor una vez más y el propósito es seguir compartiendo las enseñanzas que nos da la palabra del Señor, ¿verdad? Como prioridad, aunque también, como le digo, parte de la adoración a Dios es cantarle, es expresar con nuestros labios, con nuestras manos, lo que hay en nuestro corazón, y es agradecimiento y es reconocimiento a nuestro único y verdadero Dios, aquel que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz, para que tomara nuestro lugar, para que llevara nuestro pecado y para que por medio, ¿verdad?, de su justicia, por medio de su gracia, por medio de su misericordia, nosotros pudiéramos alcanzar reconciliación con Dios, ¿verdad? Entonces, por eso estamos aquí, le damos gracias a Dios. Am, por si alguien sale antes, recordemos que ahora es día de comunión y convivio. Al final de este servicio vamos a estar yendo al parque de Canyon Hills Community Park. Los que estuvieron ahí la otra vez, ya saben dónde está, y los que no, pues podemos pregunte a alguien o nos podemos seguir. La cosa es saliendo de aquí irnos para allá, ¿verdad? El día se acomoda, no va a estar muy caliente, va a estar menos caliente que la otra vez. Entonces, le invitamos a que participe, que pasemos un buen tiempo, lonchamos, se ahorra un dinero, no voy a ir a comer, ¿verdad? Y podemos así conocernos y convivir un rato más. Amén. Entonces vamos a entrar así a la palabra del Señor porque el tiempo se nos ha cortado y ya saben que a mí no se me da mucho lo de rápido. Entonces, seguimos en Mateo, amén. Y nos toca estudiar ahora del versículo 33 al 37 del capítulo 5. ¿Cuántos se han estado gozando con las enseñanzas? Amén. La palabra de Dios, hermano, es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios nos transforma, amén. La palabra de Dios nos guía, nos dirige, nos limpia. La palabra de Dios es todo para nosotros, amén. Entonces, por eso le damos mucha importancia a lo que es el estudio de la palabra del Señor. Y voy a leer así en el nombre de Jesús en el capítulo 5 de Mateo y el versículo 33 al 37. Amén. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Venimos delante de ti, Señor, primeramente reconociendo que tú eres Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe. Señor, y reconociendo también que nosotros somos pecadores, que hemos sido alcanzados por tu gracia, Señor, que dependemos de ti, Señor, que dependemos de tu amor, que dependemos de tu misericordia, que dependemos de tu sabiduría. Y tu palabra es la sabiduría, Señor, que viene de lo alto. Y tu palabra dice que si alguno es falto de sabiduría, te la pida a ti, Señor, y tú con gusto nos la das, Señor. Y pedimos en esta mañana que nos dé sabiduría de la que viene de arriba, Señor, que viene de ti, que viene a través de tu palabra, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón y que nos permita, Señor, entender el verdadero sentido de lo que tú
hablas a través de tu palabra, Señor, y no solamente de una manera religiosa, Señor, sino de una forma que toque nuestro corazón para transformación y para, Señor, un sincero corazón de obedecerte. Sabemos que siempre vamos a quedar cortos, sabemos que, Señor, nunca vamos a ser perfectos mientras estemos aquí, pero aún así tu palabra nos demanda que debe de haber un corazón sincero buscándote cada día, Señor, para obedecer tu palabra, para buscar la santidad, Señor, para caminar en tus caminos. Habla pues a nuestros corazones como tú quieres hablar en esta mañana. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, estamos, para los que están con nosotros 1 o 2 semanas, hemos estado en este famosísimo Sermón del Monte, ¿verdad? Predicado, enseñado por nuestro Señor Jesucristo, que abarca desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7. Y hemos estado viendo y entendiendo esas verdades gloriosas que Jesús está descubriendo aquí, ¿verdad? A aquellos que le estaban oyendo y que ahora por su gracia nosotros podemos participar de este glorioso mensaje, de esta gloriosa enseñanza que Jesús está dando aquí, porque Él está de alguna manera reafirmando, ¿verdad?, las verdades del reino de Dios, que de alguna manera los maestros de ese tiempo pues habían pervertido, ¿verdad? Y las habían vaciado de su verdadero sentido, del verdadero propósito, del verdadero corazón de Dios, y de alguna manera ellos habían metido sus propios pensamientos para querer rebajar el estándar de la exigencia del santo mandamiento de Dios, y pensaban que de esa manera ellos estaban agradando a Dios, pero la realidad es que Jesús aquí los descubre y evidencia que lo que estaban haciendo solamente se trataba de una religión muerta, de una religión que se basaba en aparentar cosas, que se basaba solamente en cumplir mandamientos en lo exterior, aparentando, pero Jesús aquí viene a enfatizar que se trata del corazón, ¿verdad? Y viene de alguna manera a mostrar cuál es el verdadero corazón de Dios detrás de sus mandamientos. Y eso es por eso es importante que nosotros también entendamos, porque como seres humanos podemos caer en esos errores también de vivir una vida religiosa, vivir un cristianismo legalista y olvidarnos del verdadero sentido que la palabra de Dios tiene, que su propósito es obrar en el corazón primeramente de todo creyente, para que de ahí, de ese corazón, ¿verdad?, brote el fruto que Dios quiere y que Dios acepta. Si no solamente queda en obras, ¿verdad?, las cuales sin un verdadero corazón arrepentido, sin un verdadero corazón sincero, pues son obras que Dios desecha y dice que aún odia esas cosas. Y es lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Entonces, el propósito, el título de esta enseñanza es Jesús y los juramentos. Y el propósito principal de esta enseñanza de hoy es lo que está haciendo Jesús, es corregir la interpretación equivocada, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y también es reafirmar, ¿verdad?, la intención de Dios detrás de sus estatutos, y también es enseñar cómo debe de ser el hablar, ¿verdad?, de un verdadero cristiano. Obviamente, lo que Jesús está demandando aquí no lo puede hacer cualquiera. Si no ha nacido de nuevo, si no tiene un corazón sincero para servir a Dios, no lo puede hacer. Amén. Entonces Jesús está demandando, ¿verdad?
enseñando aquí cómo debe de ser el hablar de un verdadero cristiano. ¿Y cómo debe de ser el hablar de un verdadero cristiano? Bueno, debe hablar con honestidad, debe de hablar con sinceridad y debe de hablar con verdad. Es importante, hermano. Esto es bien importante que tengamos que lo veamos, pues. Eh, el verdadero cristiano debe de hablar con honestidad, con sinceridad y debe de hablar la verdad en todo tiempo. Ahora, ¿por qué es importante decir esto y por qué Jesús viene a mostrar la importancia de lo que Dios está buscando detrás de sus mandamientos? Bueno, una de las cosas que la palabra nos dice en Efesios 5:1 dice: ser imitadores de Dios como hijos amados. Como cristianos, nuestro estándar, nuestro ejemplo, ¿quién es? Dios. Amén. No es mi hermano al lado. Amén. Uno ve y da gracias a Dios por los hermanos que sirven a Dios con todo el corazón y debe uno de seguir también el ejemplo de esos hermanos que buscan a Dios con todo su corazón. Pero el mayor ejemplo es Dios, amén. Él es el estándar que debemos seguir, porque si nos comparamos unos a otros, nosotros, pues, hermano, ahí, yo soy mejor o yo merezco más, sino el estándar es Dios, amén. Entonces la palabra nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados, entonces debemos de buscar imitar a Dios. Ahora, cuando hablamos de Dios, hermano, la Biblia nos muestra cómo es Dios a través de sus atributos, amén. Es la manera que nosotros sabemos cómo es Dios, como una persona aquí, dicen, bueno, pues el hermano Juan allá está. ¿Cómo es el hermano Juan? Es enojón, ¿verdad? Le gusta gritar, o es misericordioso, y de esa manera podemos describir cómo es el hermano, ¿verdad? Su carácter, de él, su personalidad. Entonces la Biblia, a través de mostrarnos los atributos de Dios, nos muestra cómo es Dios. Y los atributos de Dios son sus cualidades o características, las cuales nos ayudan a entender cómo es Dios y cuál es su esencia, cuál es su naturaleza. Entonces, uno de los atributos que nos muestra la palabra de Dios es que Dios es omnipotente. Omnipotente quiere decir que Dios todo lo puede, amén. Otro de los atributos que Dios nos muestra de Dios es que es inmutable, o sea, Él nunca cambia, Él nunca cambia. Otro de sus atributos es que es omnipresente, o sea, Él está en todo lugar al mismo tiempo, amén. No está limitado como nosotros que estamos aquí, no podemos estar en casa, no podemos estar en otro lugar, pero Dios está en todos lados, es omnipresente. Y Dios es eterno, amén. Y Dios es omnisciente, todo lo sabe, ¿verdad? No está limitado como nosotros. Entonces, eso es los atributos de Dios. Pero uno de los atributos de Dios que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora es que es Dios es Dios veraz y verdadero. Dios es veraz y verdadero. Entonces, Él es la esencia de la verdad, ¿verdad? Dios no dice verdad, Él es la verdad. Amén. La verdad es la esencia de Dios. Dios es verdad, esa es su naturaleza de Dios. Y eso lo tenemos que entender nosotros. Dios nunca miente. Es más, Dios no puede mentir, porque no puede hacer algo que va en contra de su naturaleza. La naturaleza de Dios es que Él es la verdad. Entonces, Él no puede mentir, porque mentir va en contra de su naturaleza misma. Por eso es que Dios es separado de todos y de todo se diferencia en todos. Amén. Y vaya conmigo ahí a Números 23:19. Números 23:19 está Génesis, está Éxodo, Levíticos y Números. Si empieza del principio para adelante. Números 23:19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no se ejecutará. O sea, lo que Dios dice siempre lo va a llevar a cabo, amén. Si Dios dice que algo va a pasar o que algo va a hacer, Dios lo hace. Dios nunca falta a su palabra. ¿Por qué? Porque Él no es hombre, Él nunca miente.
y él nunca se arrepiente de algo, porque dijimos que uno de sus atributos es que es omnisciente, todo lo sabe. Él sabe el pasado, el presente, el futuro. Entonces, él no tiene nada de qué arrepentirse porque todo lo sabe. Él no comete errores en lo que hace. Amén. Entonces, eso nos dice en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Y Hebreos, no tiene que ir ahí, pero Hebreos 6, 18 nos dice que es imposible que Dios mienta. Y como le repito, ¿por qué es imposible que Dios mienta? Porque va en contra de su naturaleza. Dios es veraz y es la verdad. Amén. Jesús dijo en San Juan 14, 6, verso muy conocido que tenemos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios. Entonces Jesús se describe a sí mismo como la verdad. Y en San Juan 16, 13 dice, Jesús dijo esto, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda ¿qué? Él los guiará a toda verdad. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, si somos verdaderamente hijos de Dios, debemos de buscar imitar a Dios. Amén. En cómo Él es Él. ¿Quién está para ayudarnos ahora a nosotros a hacer eso? El Espíritu Santo, porque es el Espíritu de verdad y Él nos guiará a toda verdad, porque el Espíritu va a venir y nos va a llevar a lo que Dios dice en su palabra. El Espíritu Santo nunca va a llevar al Hijo de Dios a hacer cosas que que van en contra de la verdad de Dios. Cuando uno se sale de la verdad de Dios es porque se guía de sus sentimientos, de sus pensamientos y de las mentiras del diablo. Pero el Espíritu de Dios es la verdad y Él es el que nos guía a toda verdad. Amén. Entonces, la naturaleza de Dios siempre cumple su palabra. Dios nunca deja de hacer lo que promete. Dios siempre permanece fiel, lo cual es uno más de sus atributos. Dios es fiel y dice su palabra que aun cuando nosotros somos infieles, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros cambiamos de opinión, Dios siempre permanece fiel, porque fidelidad es parte de su misma esencia, de su naturaleza. Amén. Entonces, ahora, la mentira va en contra de la naturaleza de Dios, va en contra en sí de lo que Dios es. La mentira, conforme la palabra de Dios, proviene ¿de dónde? Del diablo. Eso es lo que la palabra de Dios dice, proviene del diablo. El diablo es el padre de la mentira y no hay verdad en nada de lo que él hace o dice. Todo lo que él hace o dice es engaño, procede del engaño. Amén. Entonces, vaya conmigo allá a San Juan 8:44. Es importante que veamos esto porque muchas veces aún nosotros como creyentes decimos, es una mentirita blanca. No hay mentiritas blancas, hermano. Mentira es mentira. La verdad de 75% y 25% mentira es mentira toda. Amén. Entonces, San Juan, capítulo 8, verso 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús estaba confrontando ¿verdad? A los fariseos que decían que ellos eran hijos de Abraham. Y Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Entonces, ¿de quién es la mentira? Del diablo, amén. Entonces, por tanto, hermano, el que quiere imitar y obedecer a Dios debe de buscar ser honesto, debe de buscar ser sincero en todo lo que habla. Es un reto que tenemos porque como humanos tendemos a querer mentir para acomodar las cosas a nuestro favor, para salir de una situación difícil, usted sabe, como le digo, esas mentiritas que decimos,
esto es una mentirita blanca, no está con el propósito de hacer mal a nadie, pero mentira es mentira. O sea, aunque nos duela, aunque que nos llegue, aunque nos redarguya, tenemos que decir lo que la palabra de Dios dice, y mentira es mentira, amén. Y Dios no es parte de ninguna mentira. ¿Por qué? Porque va en contra de su naturaleza. Y toda la mentira proviene del diablo y proviene de nuestra naturaleza pecaminosa, amén. Es la realidad, y por eso es que Dios no quiere que mintamos como creyentes, sino que busquemos ser como Él es, amén. Entonces, el contexto general, hermano, de esta enseñanza, la cual es parte del Sermón del Monte, en la cual Jesús pone en evidencia estas cosas. Primero que nada, hemos visto que en esta, viendo lo que encierra esta enseñanza del Sermón del Monte, Jesús está de alguna manera mostrando la verdadera condición espiritual de todo ser humano. Amén, porque como le digo, en ese tiempo pensaban muchos que estaban bien delante de Dios, y en ese tiempo también hay muchos que pensamos que no necesitamos de Dios porque estamos bien, hacemos buenas obras, hacemos esto, vamos a la iglesia el domingo y todas esas cosas. Pero una de las cosas que Jesús está haciendo aquí en el Sermón del Monte es mostrando la condición espiritual verdadera de todo ser humano, amén, la cual nos dice que todos somos pecadores y, como dice Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos somos malos, no hay ningún bueno. Eso es una de las cosas que está mostrando aquí Jesús en el Sermón del Monte. Otra es que la hipocresía y la falsedad de la religión para Dios no es suficiente. No se trata de religión, como le digo, no se trata de hacer cosas exteriores. No se falta solamente de querer cumplir las leyes y los mandamientos exteriormente, porque eso es hipocresía y falsedad. Para Dios primeramente busca que haya una transformación en el corazón, amén. Eso es lo importante. Las cosas exteriores tienen su lugar, pero tienen que proceder de lo que hay en el corazón. Si no pasa en el corazón, entonces termina siendo hipocresía y falsedad, ¿verdad?, religiosa solamente. Y otra cosa que Jesús está exponiendo en general en este sermón es que todo ser humano, por lo mismo que somos pecadores, por lo mismo que la religión sola en sí mismo no salva a nadie, está exponiendo la necesidad de todo ser humano de la gracia de Dios, la cual solamente puede ser recibida a través del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿Cómo muestra esto Jesús? Bueno, nadie puede cumplir la ley por sí mismo. Nadie. Podemos cumplir 99, por decir un número, y fallar en uno, y con eso nos hace culpables de todos. Amén. Entonces es difícil que por nosotros mismos podamos cumplir la ley de Dios. Nadie es lo suficientemente justo, nos enseña Jesús aquí, para entrar al reino de Dios por sus propios méritos. Entonces, si alguien tiene en su mente, en su corazón y en su entendimiento que va a entrar al reino de Dios por lo que hace, está equivocado conforme a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Amén. Y entonces, ya entrando de lleno al pasaje que estamos en esta mañana, vamos a leerlo una vez más por si ya se le olvidó. Dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. O sea, procede del mal. ¿Quién es el mero del mal? El diablo, amén. O sea, de ahí proviene todo eso. Entonces, hermano, dice Jesús: además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Y aquí una vez más Jesús hace referencia a la forma en la que los líderes religiosos habían enseñado, ¿verdad?, la palabra de Dios. No tanto lo que la palabra de Dios decía verdaderamente,
en este primer pasaje, sino la forma en que ellos la habían interpretado, la forma en que ellos la habían enseñado, y lo cual era una forma errónea. Entonces, por eso Jesús dice, además habéis oído y fue dicho a los antiguos. Jesús no está desmintiendo en ninguna manera la palabra, ¿verdad?, de Dios, ni tampoco tenía la intención de quitarle ni de añadirle. Recordemos que él allá en el verso 17 dijo que él no venía a abrogar la ley, él no venía a cambiar nada, sino venía a cumplirla. Entonces no es el propósito de Dios desmentir lo que ellos decían. Lo que Jesús quiere hacer es corregir la mala interpretación, ¿verdad?, que ellos le habían dado a la palabra de Dios. Amén. Y entonces Jesús está corrigiendo la mala interpretación y dando la correcta intención del corazón de Dios detrás del mandamiento, detrás de sus principios. Amén. En primer lugar, vamos a ver el principio de la ley. Dice todavía en el versículo 33, la segunda parte, dice, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Esta enseñanza de la cual Jesús hace mención aquí tiene su origen en diferentes escrituras que se encuentran en el Antiguo Testamento, y vamos a leerlas. La enseñanza que Jesús está corrigiendo en este momento, los líderes religiosos la habían obviamente sacado o se habían basado en estos pasajes que les voy a estar diciendo. Levíticos 19:12. Génesis, Éxodo, Levíticos, el tercer libro del Antiguo Testamento, 19:12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. De Números, el siguiente libro de ahí después del Levíticos, Números, capítulo 30, verso 2. Números capítulo 30, verso 2 dice, cuando alguno hiciere voto, o sea, promete o jura a Jehová, o hiciere juramento ligado a su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme todo lo que salió de su boca. Y el siguiente libro después de Números está Deuteronomios capítulo 23, verso 21. Deuteronomios capítulo 23, verso 21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Vemos entonces, hermano, que esto se menciona en el Antiguo Testamento porque los juramentos era algo común entre los judíos. Amén. Antes y después de que la ley de Dios fuera dada por medio de Moisés, ya los juramentos era algo que se acostumbraba. Amén. Entonces, podemos ver nosotros Abraham. Nos da un ejemplo. Si va conmigo usted ahí a Génesis, capítulo 14, verso 22 al 24. Génesis, capítulo 14, verso 22 y 24 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios
Altísimo, Criador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Manré, los cuales tomaron su parte. Y Abraham dijo, he alzado mi mano a Jehová Dios, como quien dice que está prometiendo o está jurando delante de Dios que no iba a tomar nada, ¿verdad?, de lo que le estaba ofreciendo esta persona. Y también ahí mismo en Génesis, usted vaya al capítulo 24. Génesis capítulo 24, verso 1 al 4, dice así, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de tu muslo, y te juramentaré por quién, por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Hasta el verso 3 nada más. Entonces vemos aquí, hermano, que Abraham juró por el nombre de Dios. Entonces los juramentos era algo normal, era común, era de alguna manera, si lo podemos llamar, era permitido por Dios. No solamente Abraham juró usando el nombre de Dios, David juró usando el nombre de Dios, José juró usando el nombre de Dios, por mencionar algunos en el Antiguo Testamento. Y no solamente ellos juraron, Dios mismo hizo un juramento por él mismo. Dios mismo hizo un juramento por él mismo. Entonces, vaya conmigo ahí, Génesis capítulo 22, verso 16 y 17. Génesis capítulo 22, verso 16 y 17. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tú y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces vemos aquí, al no haber alguien mayor por el cual Dios podía jurar, Dios juró por sí mismo. Amén. Entonces se supone que un juramento, al mencionar a Dios, es porque Dios es más grande que todas las cosas. Y por su misma grandeza, al jurar, se pretende demostrar a la otra persona que lo que estoy diciendo es verdad, que estoy siendo honesto y que estoy dispuesto a cumplirlo. Amén. Pero Dios no necesitaba jurar, Él lo va a cumplir, pero por ponerse al nivel de nosotros, pues de alguna manera Dios, como no hay alguien más grande que Él, y Él es la verdad, pues Él jura por sí mismo. Amén. Entonces, no solamente vemos a Jehová jurando por sí mismo, también vemos a Jesús hizo un juramento cuando estaba con el sumo sacerdote Caifás. ¿Y qué hizo? Juró que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 26, versos 63 y 64. Entonces, estamos viendo todo esto para ver, hermano, a lo que se había basado la enseñanza de los maestros religiosos en ese tiempo. Su enseñanza que habían compartido con el pueblo estaba basado en estos versículos y hablaba sobre los juramentos. Entonces, Mateo capítulo 26, versos 63 y 64. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que quiero decir, en el nombre de Dios viviente, te estoy diciendo que me digas si eres tú el Cristo,
el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Entonces Jesús bajo el juramento, ¿verdad? Él dijo lo que él era. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder del Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, ¿qué vemos, hermano, en esto? Es que el problema de Dios, hermano, no es el juramento en sí. El problema de Dios, hermano, es el juramento falso. Amén. Eso es, el juramento falso. Dice en el verso 23, 33 que leíamos, no perjurarás, sino cumplirás tus juramentos. Perjurar, hermano, es prometer falsamente algo. Amén. Eso es básicamente. Entonces lo que está diciendo ahí Jesús, ¿verdad? No perjurarás, no jurarás con engaño, básicamente. No mientas, no engañes, no prometas nada que no estás pensando honestamente hacer y sinceramente cumplir. Porque muy fácil a veces abrimos nuestra boca y en ese tiempo, hermano, se había pervertido tanto eso, y ahorita vamos a ver por qué, que para todo hacían promesas, para todo juraban. Y en estos tiempos también por eso vemos lo mismo, hermano. Entonces, la naturaleza pecaminosa, hermano, humana que nosotros tenemos, está propensa a engañar y a mentir. ¿A poco no? Sí, yo me acuerdo cuando estábamos en México, allá pues muchas de las cosas eran en abonos, pasaban los de las motos y pasaban los vendiendo cobijas y vendiendo esto y cazuelas y todo, y pues la gente pues, se lo daban en abonos y lo compraba. Pero yo me acuerdo cuando venían a cobrar, las mamás, dile que no estoy. Y era, tiende uno, esa es la naturaleza humana. En cualquier momento se le hace fácil decir una mentira, hermano, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad de los seres humanos. Tendemos a mentir, tendemos a engañar, hermano. Entonces, por eso Dios permitió hacer juramentos en su nombre, en ciertas ocasiones solamente, que ameriten, hermano, pero solo con el fin de afirmar una verdad o cumplir una promesa. O sea, que no va a estar, que Dios dice, no, juren por, no, tiene que ser cierta, ¿verdad?, situación que lo amerite, ¿verdad? Entonces, no está mal con Dios eso. Cuando alguien se casa y hace los votos delante de todos, hace un juramento ahí. Cuando alguien está en una corte, jura, ¿verdad?, de alguna manera, poniendo la mano en la Biblia, que está diciendo la verdad. Es como jurar por Dios, porque está poniendo su mano en la Biblia, amén. Entonces, Dios permitió los juramentos en su nombre en ciertas ocasiones que lo ameriten con el fin de afirmar una verdad o cumplir una promesa. Vaya conmigo a Deuteronomios, capítulo 6, verso 13. Ya me pusieron un reloj así enfrente para que no me pase mis manos. Si me ve así, no tengo un tic, no, estoy viendo el reloj. Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Dice, a Jehová Dios temerás y a Él solo servirás. ¿Y qué dice ahí? Y por su nombre jurarás. Entonces, de alguna manera Dios lo estaba permitiendo, amén. Entonces, un juramento ante Dios es algo importante que debe tomarse con seriedad. El juramento representa, hermanos, un compromiso a cumplir lo dicho ante Dios obligatoriamente. Eso debe ser un juramento, tomarse de una manera, ¿verdad?, importante, considerar que es algo serio y que cuando tú haces un juramento y en el nombre de Dios, debes de hacer todo lo que está en ti por cumplirlo, porque aún pusiste el nombre de Dios ahí. Amén. Entonces, Éxodo 27 nos dice uno de los 10 mandamientos, ¿verdad?, que Dios dio a través de Moisés en la ley. Y ese dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, hacer un juramento en el nombre de Dios
para convencer a una persona y no cumplirlo es pecado contra Dios. Es violación al mandamiento que nos está dando: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, hermano, en segundo lugar, vemos la perversión del mandamiento, ¿verdad?, de Dios. Entonces, el del versículo 34 al 36, vamos a leerlo de nuestro pasaje principal de Mateo 5, vamos a leer del 34 al 36, dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, hermanos, una mala interpretación de este pasaje que estamos de leer sería, ¿verdad?, decir que Jesús está prohibiendo los juramentos por completo en toda circunstancia, porque no es lo que la palabra de Dios. A simple vista puede decir: oh, Él está prohibiendo todos los juramentos, ¿verdad?, de cualquier cosa en cualquier circunstancia, pero no es lo que está haciendo aquí Jesús. Entonces dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, y ya leímos lo demás. Entonces, si nosotros nos basamos en lo que acabamos de leer antes de esto, que Jesús menciona esta palabra, en la primera parte que acabamos de ver, sobre el mandamiento de Dios respecto a los juramentos, Dios no prohíbe jurar, Dios prohíbe el perjurar, que es jurar falsamente, amén. Entonces, el juramento falso es lo que Dios prohíbe, el juramento que va con la intención de engañar a los demás. Los judíos, hermanos, sabían de la seriedad y de las consecuencias de jurar o prometer algo en el nombre de Dios. Entendían que hacer esto era violar la ley, era pecado y traería sus consecuencias, y ellos temían a eso. Entonces, hermano, ellos de alguna manera, al malinterpretar la ley, el mandamiento de Dios, los principios que Dios había establecido a su pueblo, pues ellos figuraron una forma de cómo salirse de la exigencia del mandamiento y de alguna manera hacerse creer ellos mismos que estaban cumpliendo con lo que Dios demandaba de no tomar el nombre de Dios en vano y no jurar en su nombre y no cumplirlo. Entonces, ellos de alguna manera pensaban y tenían una presunta inocencia, ¿verdad?, sobre ese pecado que la Biblia es claro. Según ellos, hermano, con tal de no mencionar el nombre de Dios en sus juramentos, esto los hacía libres de pecado, del pecado de tomar el nombre de Dios en vano. Creían que eran inocentes, creían que eran más inteligentes que Dios de alguna manera. No lo decían con esas palabras, pero al hacer esto, al pretender esto, de alguna manera ellos creían que eran más inteligentes que Dios. Y lo que hicieron fue formularon enmiendas al mandamiento dado por Dios. Cuando es una enmienda, es una modificación del mandamiento de Dios. Alteraron el verdadero sentido de lo que Dios estaba mandando, y bajaron el estándar de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para matar sus conciencias de todo sentimiento de culpabilidad, ¿verdad?, y poder engañar, de alguna manera, engañarse ellos mismos y engañar a los demás, que a pesar de su falsedad, ellos estaban obedeciendo el mandamiento de Dios. Esto es lo que hicieron. Hicieron una enmienda, modificaron el mandamiento de Dios y formularon unas maneras de cómo salirse para poder jurar y de alguna manera sentirse libres de que no estaban tomando el nombre de Dios en vano. Amén. ¿Cómo estaba ellos? Bueno, vamos una vez más a Levítico 19:12. Y esto es lo que ellos hacían aquí. Esta era la mala interpretación. Levíticos 19:12.
Me dice cuando lo tenga. Amén. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre. Sí, ahí estaba el detalle. O sea, ellos dicen, mientras no juren el nombre de Dios, estoy libre de pecado. No estoy tomando el nombre de Dios en vano. O sea, dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Entonces ellos lo que pensaron, malinterpretaron esto, dicen, bueno, con que no mencione el nombre de Dios. Acuérdense que leímos que Dios dijo que todo juramento tenía que ser en su nombre. Entonces dice, con que no juren el nombre de Dios, ¿verdad? Con eso quedo libre para prometer, jurar, y no tengo la responsabilidad de cumplirlo si yo no quiero hacerlo. Amén. Eso es lo que ellos, la malinterpretación que hicieron. Entonces, formularon esto, bueno, voy a jurar por el cielo, voy a jurar por la tierra, voy a jurar por Jerusalén, y voy a jurar aún por mí mismo, que viene diciendo, usted ha oído, te juro por mi vida. ¿Verdad? Lo hacemos así. Entonces, ya decían ellos en su interpretación, pues con esta la tengo hecha. Puedo jurar, puedo mentir, puedo salirme con la mía, no estoy mencionando el nombre de Dios y con eso estoy bien en todos lados. Entonces, por eso Jesús corrige su equivocada interpretación del mandamiento. La ley oral por la cual se guiaban los líderes religiosos de los tiempos de Jesús era un comentario basado en la interpretación que ellos habían hecho y dado de la ley escrita. O sea, ellos, según estudiaban la ley, y ellos sacaban sus propias conclusiones. Y ellos hicieron un comentario que le llamaban la ley oral, que era salida de la ley escrita. Amén. Y basado a su ley oral, pues ellos le añadieron estas falsas interpretaciones y lo que terminaron haciendo es alejándose del verdadero sentido del mandamiento de Dios. Amén. Entonces, básicamente lo que ellos hicieron es bajar las santas exigencias de la palabra de Dios a un nivel que los hombres pecadores pudieran pudieran pensar que ellos por sí mismos podían cumplir con los mandamientos de Dios. Bueno, no puedo cumplir los mandamientos de Dios, tan muy difícil, voy a bajar los estándares para yo sentirme que los puedo cumplir y para de alguna manera enseñar esa enseñanza a los demás. Y de ahí nace lo que es el legalismo y de ahí nace lo que es sentirse que tú por ti mismo, por lo que haces, puedes entrar al reino de Dios y agradar a Dios. Amén. Porque los estándares se bajaron y crearon, ¿verdad? De alguna manera, tradiciones que según ellos cumplían con el mandamiento de Dios. Entonces, ese tipo de engaño es el que Jesús está prohibiendo. Esa clase de juramento es lo que Jesús se refiere aquí. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, ni por la tierra, pues es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque tu vida le pertenece a Dios. En otras palabras, todo lo que existe, todo lo criado es de Dios. Entonces, por tanto, el jurar por alguna de estas cosas es igual que jurar usando el nombre de Dios. Amén. Porque todo le pertenece a Él. Entonces, su enseñanza de ellos, de estos líderes religiosos en ese tiempo, tenía la apariencia de ser bíblica, así como en estos tiempos hay muchas cosas que si no te pones atención parecen ser bíblicas, pero solamente tienen la apariencia, solamente tienen poco de verdad, pero también tienen mentira. Entonces, aunque tenga parte de verdad, si tiene poco de mentira, ¿qué es? Es mentira. Amén. Entonces, la enseñanza tenía apariencia de ser bíblica, pero la realidad es que no cumplía con la verdadera intención del mandamiento de Dios. Y cuando nosotros nos salimos del verdadero, la intención del mandamiento, estamos en problemas nosotros. Entonces caemos solamente en el legalismo, caemos solamente en la religiosidad y en las apariencias exteriores y nos olvidamos del corazón, que es lo que más Dios le interesa. Entonces, los juramentos, hermano, como veíamos,
solo deben de hacerse en casos importantes y solo se deben de hacer en el nombre del Señor. Nunca se debe de hacer nunca se debe de hacer a la ligera o por cualquier cosa, ¿verdad? Para que nos crean o para, ¿verdad?, tratar de convencer a alguien de algo que ni siquiera sinceramente pensamos cumplir. Y ya ve que es muy común oír que digan, oh, te lo juro por mi mamá, te lo juro por mis hijos, te lo juro por mi vida, te lo juro por lo más sagrado. ¿Lo ha oído usted o lo ha hecho? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Jesús está corrigiendo aquí. Entonces, no es prohibiendo en sí el jurar, pero sí ellos ya lo tomaban como algo práctico de su vida diaria. Por todas cosas juraban. Entonces, ¿qué es el deseo de Dios para el verdadero creyente? Bueno, el versículo 37, ya para terminar, dice, en tercer lugar tenemos el corazón de Dios respecto a los juramentos, ¿verdad? El versículo 37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque todo lo que es más de esto, del mal, procede. Entonces, el cristiano, hermano verdadero, debería ser conocido por honestidad. Su palabra debería de ser suficiente. No debe de estar mencionando el nombre del Señor en vano por cualquier cosa. Eso debería ser nuestro deseo. Que cuando nosotros le digamos algo a alguien, ¿verdad?, esa persona de alguna manera nos crea porque nosotros tenemos un testimonio de honestidad, tengamos un testimonio de que cuando decimos algo, buscamos cumplirlo y somos honestos, que nuestra palabra sea suficiente y no tengamos que estar jurando por nada, sino que nuestra palabra sea suficiente, ¿verdad? Antes, ¿verdad?, no había contratos, no había... ¿Por qué cree que están los contratos? Por lo mentirosos que somos. Sí, pero antes los hombres y las generaciones atrás daban su palabra, un apretón de manos y ese era el contrato. Hay gente así todavía de esos tiempos, ¿verdad? Y el cristiano debería, el verdadero cristiano debería ser conocido por eso. Su palabra debe ser suficiente. Entonces, lo que Jesús está diciendo, bueno, ustedes son mis hijos, ustedes me deben de imitar a mí. Mi naturaleza es que yo soy la verdad. Ustedes tienen que también buscar, ¿verdad?, vivir en verdad. Por eso dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Antes nuestra naturaleza pecaminosa nos arrastra a eso, a mentir, a engañar, a hacer mal. Pero ahora esta verdad que nos muestra cómo es Dios, nos invita también y nos manda que busquemos andar en la verdad. Porque ahora tenemos una nueva naturaleza, amén, la naturaleza de Dios. Entonces, con la ayuda de Dios, como digo, no vamos a ser perfectos, pero podemos hacerlo y es lo que Dios quiere con su ayuda, amén, y con su gracia nos puede hacer. Entonces, el cristiano verdadero debería ser conocido por su honestidad, su palabra debería ser suficiente, no debe de estar mencionando el nombre del Señor en vano por cualquier cosa. Si conoce la verdad y la verdad vive en él, el fruto debe de ser honestidad, sinceridad y verdad para con los demás. Pero qué triste que aún en el pueblo de Dios se conozca a muchos por la falta de honestidad, por la falta de la verdad en sus palabras, por la falta de cumplir sus promesas. Entonces es triste y va en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que Jesús está diciendo. Vaya conmigo a Salmo 51. Salmo 51, verso 6. Amén, cuando lo tenga. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces Dios ama la verdad, por lo cual nosotros debemos de amar la verdad si queremos imitarlo a Él. Proverbios 6, versos 16 y 17. Proverbios 6, versos 16 y 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Pero ¿cuál es? Dios aborrece ¿qué? La mentira. Y por eso nosotros debemos de buscar no mentir y decir verdad. ¿Por qué? Porque la mentira va en contra de la naturaleza de Dios, y nosotros ahora somos hijos de Dios, y la palabra nos enseña que Dios aborrece la mentira. Amén. Proverbios 12, verso 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Quiere que Dios se agrade con usted? Busque decir la verdad, hermano. Muchas veces es difícil, pero ante todo, si queremos obedecer a Dios, tenemos que buscar decir la verdad. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Para no comprometer lo que Él nos está pidiendo en su palabra si queremos agradarle verdaderamente. Aunque, como les digo, la realidad es que todos quedamos cortos de una u otra manera. Y cada uno a veces trata de justificarse. Oh, no, yo lo hice por esto, lo digo por esto, lo digo por lo otro. Pero como les digo, delante de Dios mentira es mentira. Amén. Entonces, pero ¿quién puede apuntar aquí? ¿Cómo dicen que apunta para ahí? O sea, la verdad es que todos quedamos cortos, todos somos culpables. Y por eso Jesús decía: si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás al reino de los cielos. O sea, ¿quién tiene la justicia que está requiriendo? Nadie. Nadie. Por eso no es por los propios méritos de uno, es por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Solo Jesús tiene la justicia que se requiere, ¿verdad? Solo Jesús cumplió toda la ley de Dios. Solo Él vivió una vida perfecta sin pecado. Solo Él pudo darnos la justicia, puede darnos la justicia y la gracia que necesitamos para ser parte del reino de Dios y para buscar sinceramente andar en verdad, en honestidad con las demás personas. Ahora, aunque sabemos que en nosotros mismos no está esto y que no vamos a llegar a la perfección, siempre es importante recalcar que esto no nos abre la puerta para conformarnos, esto no nos abre la puerta para decir, pues de todos modos no voy a poder, la gracia de Dios. No, debe de haber un sincero deseo de buscar andar en verdad y pedir a Dios que nos ayude, pedir al Espíritu Santo que nos dé la fuerza. Y cada vez que estemos tentados a decir mentira, cada vez que estemos tentados a engañar a los demás, y que el Espíritu Santo venga y nos recuerde y nos redarguya y te diga: tú eres hijo de Dios, tú no debes de mentir, tú no debes de engañar, tú no debes de estar jurando o usando el nombre de Dios por cualquier cosa. Debemos de pedir perdón, arrepentirnos, y si aún lo hicimos ya ese momento, pedir perdón y confesar nuestro pecado ante Dios y ante la persona, amén, que le hemos hecho eso. Vamos a ponernos así de pie. Damos gracias a Dios por su palabra, amén, que ciertamente nos redarguye, ciertamente nos desnuda, como estaba desnudando aquí a los líderes religiosos y los judíos que lo escuchaban. Nos desnuda espiritualmente y, ¿verdad?, y de alguna manera expone nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de Dios, amén, y nuestra necesidad de Cristo.